Saludos, amigo Cristóbal, te agradezco mucho por considerar mi participación en este momento tan importante para vos, en donde es tiempo de festejar, de agradecer, de evaluar y sobre todo recibe de parte mía, tanto para ti como para tus seguidores, un cordial saludo y mi máximo agradecimiento, vuelvo a decir, por considerarme en este momento tan importante en tu tarea. Y tú me decías para esta colaboración, para este saludo, decir, ok, ¿cuál es uno de esos misterios que más te llama la atención o cuál consideras que es más importante para compartirlo? Bueno, yo haciendo un poco de lectura y tratando de hacer recuerdo, me conectaba con aquellos primeros misterios, los que de alguna manera me permitieron conectarme con este mundo en donde descubres que hay algo más de aquello que nos han contado y que nos han relatado por los distintos medios oficiales. Y recordaba cuando era pequeño, cuando tenía para allá 8 años, y yo era monaguillo, y esto me permitió tener mucho contacto con la Iglesia Católica, con la religión, y empezar ahí a descubrir que lo que ahí nos decían a través de sus ritos, de sus misas, pues había algo que no cuadraba entre lo que decían, lo que hacían, lo que de alguna manera me empezaba a generar curiosidad de escuchar de otras religiones, de leer a través de otros libros, como que había un mensaje que no cojaba, como que había posibilidad de ver algo más en todo eso. Y ahí fue que me conecté con libros de Castaneda, de Rampa, de Julio Verne, empezar a leer la misma Biblia, pero no bajo el dogma de en tal párrafo dice tal cosa, sino de leerla tratando de leerla de manera inteligente, o sea, sin interpretación previa, sin un discurso previo de lo que ahí supuestamente tiene que decir. Y empecé a descubrir un mundo totalmente distinto, de relatos, de mitos, de conexiones con otras culturas y otros textos sagrados, en donde mágicamente muestran lo mismo pero bajo distintas palabras, o los dioses bajo distintos nombres o bajo distintas mitologías. Y eso me llevó a conectarme, luego de años de investigación de campo, con la religión original. Una religión original que en un punto tenía que ver con esta conectividad de cada uno con ese sentir religioso, el sentimiento religioso, que no tiene algo que ver con la religión tradicional. El sentimiento religioso está más conectado con nuestra propia divinidad, con ese Dios interno al cual despertar y al cual conectarte a través de ese despertar de la conciencia. Y dentro de esta gama y dentro de esta mitología, obviamente, el primer personaje al cual intenté desvelar, porque por la misma formación que te decía, me generaba mucha curiosidad, es Cristo. ¿Y qué pasaba con ese Cristo? El Cristo histórico, el Cristo religioso, el Cristo mítico, ¿es la misma persona? ¿Existió? ¿No existió? Y ahí empecé a hacer la investigación. Y dentro de esa investigación empecé a descubrir que obviamente el Cristo religioso pues no tiene algo que ver con el verdadero Cristo histórico, con su enseñanza oculta, que además está conectada directamente con esa religión original. Y dentro de toda esta investigación empecé a descubrir que en ese Cristo histórico pues toda esa parte fantasiosa de nacido de una virgen, del pesebre, de la resurrección, bueno, todo ese cuento no cuajaba. No era, esa era una cuestión simplemente de la religión para utilizar en su plan de manipulación. Tratar de ponerte un ser superior al cual adorar, que te va a perdonar tus pecados, bueno, todo ese cuento que ya sabemos que por el cual intenta manipularnos. Y empecé a ver esa conectividad entonces entre ese Cristo histórico, la religión original, y dentro de ese Cristo histórico esa cuestión de que ahora ya se sabe de una manera mucho más abierta, tenía su propia familia, con María Magdalena, lo vemos a través de muchos cuadros, de muchos relatos, y justamente el tema del arte es una manera muy interesante de expresar el simbolismo a través del tiempo. A ver, si hace no mucho tiempo atrás hablar de estos temas, pues te prendían fuego, te ahorcaban, te intentaban matar, desde antes esto también existía. Entonces, ¿cuál es la manera que el hombre encontró de transmitir el mensaje oculto de esa religión original, de la que te conecta a ti con tu sentimiento religioso, que trascienda el tiempo, que trascienda el espacio y sobre todo que llegue de una manera segura? Pues el arte. El arte es la mejor manera de transmitir los simbolismos, los arquetipos. Y dentro de todo esto hay un cuadro en particular que en sí mismo es un misterio, ahora lo van a ver, que te propone de entrada algo que no cuadra en todo esto. Y este cuadro es la Anunciación de Da Vinci. O sea, la Anunciación pintado por Da Vinci allá por el año 1472. Si tú ves este cuadro, que casualmente no hace mucho tiempo
fue adquirido por japoneses para investigarlo, por millones y millones de dólares. Tú dices, ¿y para qué? Bueno, porque hay algo en este cuadro muy particular. Supuestamente, si tú lo ves desde la lógica de lo que nos demuestra, este cuadro lo que hace es mostrarte simplemente la anunciación. Ahora, la pregunta es, ¿la anunciación de quién? Desde la lógica dice la anunciación de Cristo, o sea, del nacimiento de Jesús. Que ahí ves al arcángel Gabriel y ves a la Virgen María. Sin embargo, cuando empiezas a analizar el cuadro, empiezas a descubrir ciertos detalles extraños. Por ejemplo, si esa María es María la Virgen o es María Magdalena, esas poses extrañas en la mano entre el ángel y la Virgen, como un dibujo extraño en la panza de la supuesta María, pero hay un detalle más que pasa a la vista de todos, que pasa muy desapercibido, y es un lugar en donde justamente ese arte empieza a mostrar su figura de mensaje oculto. No te olvides que la historia verdadera de Cristo está relatada a través del argot, a través de ese misterio de las catedrales, por ejemplo, el cual nos habla Fulcanelli, en donde encontraron, sobre todo en Notre Dame, lugares para poner a la vista lo evidente, para que entonces sea oculto, y en todo eso descubrimos mensajes muy misteriosos. Y en este cuadro, si bien lo que llama la atención, o lo que intenta captar la atención rápidamente del ego, del yo, es ese ángel y esa mujer, hay algo mucho más oculto en todo esto, y tiene que ver con un punto tal en donde de entrada nos miraría si es ese paisaje que hay detrás, en donde de repente se ve como una especie de puerto, ahí se ven como unos barquitos, pero por sobre todo hay un arbolito, y hay la serie de arbolitos, pero uno en particular, que te muestra algo muy extraño, y es que si tú analizas ese arbolito, que es de la familia de las araucarias, y empiezas a intentarlo ponerlo en función respecto del cuadro, no cuaja por el simple hecho de que el cuadro fue pintado en 1472. Y ese arbolito, que es una araucaria, que es originario de la región patagónica chilena y argentina, no estaba descubierto, entre comillas, por aquellas épocas. Si Colón recién descubre América en 1492, o sea, 20 años después, pero la Patagonia como tal fue descubierta muchísimo después todavía. O sea, como un cuadro de 1472 puede tener en su pintura un árbol que en ese momento era desconocido. Y aquí te lo muestro en referencia de una foto real de una araucaria. Como ves, estamos hablando del mismo árbol. Acá no cabe ninguna duda. Y el paisaje en sí mismo que te mostraba antes del cuadro es un paisaje patagónico. ¿Qué hace un paisaje patagónico referenciado sobre todo en una araucaria, en un cuadro de Da Vinci donde nos hablan de la Anunciación? Y acá es donde empieza el misterio, una vez entendidas las piezas del rompecabezas. Claro, cuando tú estudias la historia oculta de Cristo y cuando tú la empiezas a ver, ves que ese santo grial del misterio del tanto se habla, de que es la copa donde bebió en su última cena, de repente empiezas a ver que esa copa en realidad habla de un cáliz que tiene que ver con el útero materno, donde Cristo deposita su sangre y habla de su descendencia, y casualmente esa descendencia, que llega a Francia, a través de lo que es María Magdalena, que vuelvo a decir, ahí donde empiezas a conectarlo con Notre Dame, con René de Chateau, con la historia de los templarios, bueno, con toda esa lógica, casualmente nos conecta a un punto mucho ulterior, muy muy ulterior, que tiene que ver inclusive con la Atlántida. La Atlántida, antes de hundirse, ahí estaba lo que era esa religión original. Y en esa religión original, cuando la Atlántida se hunde, los habitantes de los Atlantes van hacia dos lugares. Uno van hacia Egipto, y ahí llevan la enseñanza. Pero hay otro lugar, que es hacia la península de Yucatán, a través de todo lo que luego se traduce en las culturas originarias de América. Esa enseñanza de la religión original que llega a Egipto es la que luego toma Cristo. Que llega, no olvidemos que Cristo estudia en las 7 escuelas de misterio egipcio, estudia en el Tíbet, bueno, todo eso, que el cristianismo como tal es muy similar al budismo, o sea, cosas que te muestran que hay un mensaje en esa religión original que Cristo realmente profetizó y enseñó, que no tiene nada que ver con la que nos enseñan hoy.
Y qué casualidad entonces, acá viene el punto, de que esa descendencia de Cristo, cuentan las leyendas, ahora sí, de este lado del mar, o sea, acá en América, las leyendas de los mapuches, que son los que habitan, los habitantes originales de la zona donde se encuentran estos arbolitos, o sea, estas araucarias que estamos viendo acá, lo que nos cuentan es que hubo algún momento, muchísimos años atrás, donde llegó un visitante de otras tierras, a poner en juego si lo que él traía como enseñanza, como esa enseñanza de Cristo, era la misma que se brindaba en esta parte del continente. Y ese personaje, dice ser, era hijo del conocido sabio Isa. Isa es el nombre que se le da a Cristo luego de el hecho de la cruz y ficción, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, bajo esta óptica, cuando tú miras el cuadro, entiendes que la escena está planteada mostrando desde lo oculto que esa anunciación no es la de Cristo, sino la de su hijo. Y ese hijo que luego de los años viaja a la Patagonia a poner en juego esa enseñanza original que él también recibió a través de su padre. Como ves, y simplemente nombrándolo de una manera bastante abierta, sin entrar en detalles, todo esto muestra un misterio del cual hay mucho más para abordar, mucho más para recorrer, pero que quería compartir contigo como una perlita de ver que donde menos te lo imaginas hay misterios, y que solamente hay que tener el ojo abierto para entenderlo, y que la clave de resolver un misterio está, por sobre todas las cosas, en hacerlo sin ninguna cuestión previa de lo que nos han dicho que ahí encontrarás. Te agradezco nuevamente, Cristóbal, a ti y a tu gente por permitirme compartir con ustedes este momento de festejo, este momento tan lindo, y ojalá esta perlita y este misterio de el cuadro de la Anunciación de Da Vinci pues sea de su agrado. Será entonces hasta el próximo festejo.